9:37, abrimos el espacio de análisis político. Estamos esta mañana junto a Ruth Hurtado, que es secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, Ruth. Hola, muy buenos días. Y también junto a Natalia Piergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback y militante PPD. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buen día. Hola, Natalia. Muchas gracias a las dos por venir. Oye, digámoslo en buen chileno, hay cagüín al interior de dos partidos importantes de nuestra política en año electoral y en días bien críticos, pensando en que ya hay que inscribir la primaria o no primaria, en el caso de la derecha hasta ahora. Partamos por lo que ha pasado en el Partido Socialista. Hablábamos recién con el diputado y vicepresidente del PS, Raúl Leiva, con este error grueso que fue ofrecerle el reemplazo a Isabel Allende de su puesto y luego hacer un cambio, ¿no? Que lo vea la Comisión Política con la bajada de Tomás de Rementería, en fin. ¿Cómo han visto esta trama? Ruth, desde la oposición. Saquemos el tejido. Saquemos el tejido. Está sabrosa la discusión. Muy entretenido. A ver, primero porque hay que tener a la vista varios factores. Primero, cuando uno ve que la senadora Allende sale, ¿cierto? Cesa de sus funciones en el Congreso por saltarse la Constitución. Una vez más, ella trata de imponer su postura y no lo que dice la Constitución respecto al reemplazo de quienes salen del Congreso, que son los partidos políticos quienes deciden y no la persona que deja el cargo. Primera cosa. Ya, pero Raúl Leiva, perdona, decía que no está establecido el mecanismo de reemplazo. Que no es dice tan que los claro. partidos políticos son los que deciden a quién nominar, digamos. Pero además de eso, uno cuando empieza a ver entre líneas todo lo que está pasando, primero los socialistas más antiguos, como más históricos, dicen no, Tomás de Rementería no nos representa porque él toda la vida fue PPD y hoy día se viste de socialista y además su pareja comunista también quiere ser senadora por la región, entonces es como regalarle dos cupos, digamos, o sea, regalarle un cupo también al Partido Comunista y al socialista, digamos, que es PPD. Eso es un poco lo que se lee. Y después está la otra lectura, más a nivel de presidenciables, que uno dice puede ser una pasada de cuenta de Paulina Bodanovich, porque porque la senadora Allende en algún minuto dijo mi candidata es Carolina Toá. Claro, entonces hoy hoy día, carta, en primer lugar. Efectivamente. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿cuál es la trama de fondo? No lo sabemos porque hay harta versión, hay harto jugo, digamos, en esta sopa y todavía no sabemos cuál es la presa final que ha llevado a tomar esta decisión. Hoy día sesiona la Comisión Política del PS a las 8 de la noche. Natalia. A ver, yo creo que efectivamente el Partido Socialista le quiso hacer un gesto a la ex senadora Allende diciéndole, en vez de resolver el partido institucionalmente, como decía Ruth, tú ponnos el nombre. Pero creo que cuando uno se arriesga a decirle a un otro, tú define, en el fondo es porque yo voy a respetar lo que aquel ha definido. Y en este caso se empezó a complicar a propósito también de lo que decía Ruth, que tiene que ver con queremos mantener ese cupo, de modo que no tenemos claro si el actual diputado de Rementería quiere seguir, o sea, quiere competir como senador, el tema asociado a su pareja. Recordemos que esto no es nuevo en política. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando Carolina Toá era presidenta del PPD y Fulvio Rossi, su marido, presidente del PS, uno de los dos tuvo que tomar la decisión de dejar la presidencia de su partido. Qué buena anécdota. ¿Sí? Porque efectivamente se cruzan intereses. No está puesto en ninguna parte, no está en ninguna declaración de inhabilidad, pero se entiende que hay un conflicto. Y yo creo que en este caso... Ahora, lo de Carol Cariola no es un hecho. No es un hecho, exactamente. Pero sí creo que probablemente las preguntas que se está haciendo el Partido Socialista de Rementería quiere ser candidato a senador, su pareja quiere ser candidata también y es de otro partido, se deberían haber tomado en cuenta antes. Porque el ofrecimiento. Sin duda, porque esta discusión de cara a la opinión pública parece tan contraintuitiva, tan poco importante, entonces daña más la imagen de la política. Aparece como una lucha intestina de poder. Absolutamente, absolutamente. Y uno que entiende la lógica militante, lo entiende, es capaz de analizarlo, pero claro, de cara a la opinión pública es una pugna que vale poco la pena. ¿Y cómo ves tú, Ruth, en ese sentido lo que está pasando dentro del oficialismo también? Porque esto tiene otra extensión, que es este gallito con el PPD, en particular a propósito de la nominación de Paulina Bodanovich como candidata presidencial. Efectivamente, yo creo que aquí la pelea o la pugna presidencial está muy ardiente, por decirlo de alguna manera, porque la solicitud que había desde el PPD, ¿cierto?, al Partido Socialista
de manera muy solapada era que no nombraran candidato porque eso hacía dispersión de votos en un electorado muy parecido y que con eso beneficiaban, ¿cierto?, a la candidata favorita del gobierno, que es la exministra Jara, y eso no ocurrió. Finalmente. ¿Es la candidata favorita del gobierno? Sí. Yo he escuchado otras cosas. Yo he escuchado que en el círculo del presidente como que la candidata es Toa, no Winter. No, yo diría que es más bien Jara. Yo creo que hay que mirar los gestos. Hay un dicho cubano muy sabio que dice, en el roce está el cariño. Entonces, en el roce está el cariño. Entonces veamos dónde más hay aproximación para ver dónde está el cariño. De hecho, el jefe de gabinete de la exministra quedó en un puesto muy importante, influyente dentro de la moneda, en el segundo piso como asesor. Entonces uno dice, bueno... De la exministra Jara, de la exministra Jara. Entonces uno dice, bueno, también dentro de su equipo hay redes dentro de la moneda que van a seguir colaborando, digamos, en su pre-campaña. Y creo que esto le pone algo también de condimento al oficialismo, que estaba como muy quieta las aguas respecto a lo presidencial, y a ver si con esto logran los distintos candidatos del oficialismo subir en la encuesta, porque yo creo que eso también es importante ver hoy día, más allá de la pugna de este cagüín, digamos, político, que empecemos a conocer las ideas y las propuestas de cada uno de los candidatos. Bueno, Michelle Bachelet hacía un llamado a una primaria buena onda, ¿no? Pero no duró nada. ¿Serio realmente? No duró nada. Paradójico Natalia, con lo que hemos visto. O sea, sí, no hay calza hermandad mucho, entre el PS y el PPD, dijo Paulina Bodanovich. Yo creo que esta primaria y sobre todo lo que está pasando entre el PS y el PPD es complejo. Porque hoy día, si lo pensamos en términos electorales, el gobierno tiene una adhesión del 30%. De modo que uno pensaría que los candidatos del oficialismo a la primaria parten desde esa base. Entonces, imagínense la cantidad de candidatos peleando un inicial 30%, sobre todo sumado a que el PPD y el PS son partidos muy parecidos. Somos de la misma familia. Entonces creo... Pero no hay hermandad o hay hermandad. Yo creo que... Depende. Mira, yo no quiero ponerme en la mirada como por sobre diciendo, mira, se debió haber hecho esto o lo otro. Pero sí me parece importante señalar que de hace más de un año Carolina Toá ya se expectaba como posible candidata. De modo que yo creo que aquí faltó un trabajo entre el Partido Socialista y el PPD, no solo para sumarse a una campaña de Carolina, sino para construir un relato común y una campaña única. Y yo creo que lo que está pasando hoy día es fruto de no haber hecho esos acercamientos. Yo espero que baje un poco el nivel, la intensidad. Yo entiendo la diferenciación que quiere hacer Paulina de las candidatas, del resto de las candidatas oficialistas, pero no sé si ese relato es consistente para que en esta primaria invitar y abrazar, más allá del apoyo que tiene el gobierno, a digamos, personas que en su minuto se alejaron del oficialismo, de mucha gente que votó rechazo, etcétera. O sea, creo que es otra la forma de atraer esas voluntades a esta primaria. De hecho, ha sido poco consistente porque critica al gobierno de alguna manera y Carolina Toá sale a decirle, bueno, si no le gusta, entonces salgan del gobierno, Claro, si no lo claro, encuentra sí. tan bueno. Creo que eso también es una buena arista hoy día para discutir y para preguntar por qué hay ministros del PS en un gobierno que encuentran tan malo hoy día a su Y presidente. del que quieren tomar tanta distancia, ¿no? Exacto. Vamos a lo que está ocurriendo en la oposición. En Renovación Nacional fue, no sé si una sorpresa, porque el senador Francisco Chaguán siempre se ha mostrado disponible para ser candidato, ¿cierto? Lo que pasa es que en su momento no levantó un candidato para competirle a Evelyn Matei en una eventual primaria, y el 84% de la base o de la comisión política de RN votó por proclamarla, ¿cierto? Sí. Por eso sorprendió tanto cuando antenoche, aquí en entrevista en CNN Prime, Francisco Chaguán dice, en un caso como... en último caso, yo estaría disponible para fortalecer la candidatura de Evelyn Matei. Como echarle una mano, digamos, Claro, ¿no? claro, como para fortalecer esta candidatura, ir a una primaria. ¿Cómo lo ven desde el partido que definitivamente no quiere primarias con Chile Vamos, Ruth?
Nosotros hemos sido siempre muy claros con el tema de las primarias. Perdona, porque este es como el plan B Sí. del plan A, que sencillamente Yo creo que no es como resultó. el plan Z, yo creo ya de Chile Vamos hoy día, porque el primer plan B era ir a primarias con demócratas y republicanos, que ellos decían en algún minuto, después demócrata dijo, yo si voy a primarias con Chile Vamos, en ningún caso voy con republicanos. Johannes Kaiser en algún minuto estuvo disponible, ir a una primaria con Evelyn Matei. Carter, para qué decir, todo lo disponible que ha estado para ir a una primaria. Y claro, hoy día aparece Francisco Chaguán como una especie de salvador, digamos, de esta pugna que hay y de un poco salvar el relato de la candidata de Chile Vamos. Yo creo que va por ahí un poco este ofrecimiento de Chaguán, si bien todos sabemos que el senador siempre ha tenido la aspiración de ser candidato presidencial, pasó en la elección pasada cuando él quedó fuera y fue Mario Desbordes el que representó al partido ARN en la primaria anterior. Pero yo creo que va un poco en la línea de salvar los dichos de la candidata, que ella siempre se ha manifestado supuestamente a favor de las primarias, pero varios sabemos que es una aspiración bastante irreal, muy ilusa, porque la realidad es que nosotros siempre dijimos que no íbamos a ir a primaria. Y sin embargo la candidata de Chile Vamos decía, no, es que si no va a republicanos no tiene sentido, sabiendo que nosotros habíamos dicho siempre que no íbamos a ir. Y creo que hoy día le están tirando una especie de salvavidas, fortalecerla. En las encuestas ella no está marcando muy bien, ellos se preocupan mucho de las encuestas, a diferencia del Partido Republicano, que no vive por las encuestas, no respira por las encuestas, ni toma decisiones por las encuestas, sino que más bien pensado en el proyecto político que nosotros le queremos entregar a Chile. Y creo que en ese sentido hoy día, digamos, están tratando de levantar esta candidatura, sobre todo viendo que en el oficialismo efectivamente va a haber primaria, ella no puede quedar atrás, digamos, Claro. y creo que es una posibilidad de seguir levantando su imagen y poder mejorar un poco, sobre todo con algunos traspiés que ha tenido en relación a lo que ella piensa y a lo que vota la coalición que ella dice representar en el Congreso, que ya han sido en 2 oportunidades, tanto la última fue pensiones, el tema del Ministerio de Seguridad, ayer el traspié, para qué decirlo, del equipo que no confirmó ciertas medidas, digamos, de las cámaras que la hizo tener este error, digamos. Entonces creo que hoy día la figura de Evelyn Matei necesita reposicionarse, y una forma es generar una primaria muy falsa, por decirlo de alguna manera. Natalia. Yo creo que las primarias son valiosas y pese a que pueden haber caballos corridos, recordemos la primaria donde estaba la expresidenta Bachelet con Velasco y con otro, y la presidenta Gómez. O sea, y que todo el mundo sabía que iba a ganar Bachelet, y finalmente hubo una primaria y no fue poca gente a votar. O sea, que también uno puede decir, lo que pasa es que esta primaria va a llamar a mucha gente y esta otra poca. Yo creo que la visibilidad, la discusión de ideas es buena. ¿Qué me preocupa a mí en términos de proyecto país de todos los espacios políticos? Es que el día de mañana, si es que gana el oficialismo, por ejemplo, alguien del socialismo democrático, tiene que gobernar con sus aliados, con el Frente Amplio y el PC. Si en la primaria no se genera un relato constructivo, después es bien complejo reparar todas las grietas que allí quedan. Porque lo hemos visto en gobierno. Queda dañado el tejido. Y lo mismo me pasa en en la oposición. Si el día de mañana Evelyn Matei es presidenta de Chile, ¿cómo abraza o integra a republicanos y a libertarios cuando hoy día el relato es súper rupturista? Entonces, por eso también creo que las primarias son valiosas para discutir ideas. Creo que no hay que tenerle miedo y no hay que creer que hay sandía escalada, y que puede ser un proceso interesante igual, y tenemos ejemplos de eso. A mí lo que me llama la atención, o es algo que quería preguntarle a Ruth, es: entiendo que haya muchas diferencias con Chile Vamos, sobre todo en temas estratégicos, como decías tú, que fue pensión, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Pero entonces, ¿por qué no una primaria con Johannes Kaiser, con el cual están haciendo un pacto electoral? Sí. Y podría el decir, parlamentario. el parlamentario, y ahí podríamos discutir en términos de parecido proyectos políticos que tienen más convergencia. ¿Qué dice Ruth?
Mira, hay dos factores que impiden la primaria. Primero, el interés de cada uno de llegar a la papeleta en noviembre. Para nosotros es súper importante que José Antonio vaya a la papeleta, que la gente conozca en estos meses nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno, cuáles van a ser nuestras primeras medidas de los primeros 100 días, que vean la diferencia programática entre uno y otro proyecto político. Y segundo, a Johannes todavía le faltan algunas firmas en algunas regiones para conformarse a nivel nacional. Están como un poco en la misma situación de Jimena Rincón. Entiendo que son dos regiones las que todavía le faltan, por lo tanto él no podría ir a una primaria pero si no sí tiene lo podrían conformado. invitar. Sí, pero en el mismo, pero en el mismo partido. Sí. Tendría que ser el mismo partido. Perfecto. Claro. Claro, tendría que respaldar el Partido Republicano. Pero eso parece más bien una excusa que... No, porque por partido pero tú puedes si llevar a reúne un las candidato. firmas. Pero si tuviera las firmas, exacto, si tuviera las firmas, ¿no tendría sentido que si libertarios, socialcristianos y republicanos hacen un pacto parlamentario, eso también se reflejara en una primaria? No, nosotros hemos sido súper claros con el tema de la presidencial. Hemos señalado que nosotros vamos a llegar a la papeleta en noviembre. Tenemos un plan bastante atractivo para los chilenos hoy día. Nos hemos venido preparando durante estos últimos 4 años. No solo conociendo la realidad local, sino que también realidades comparadas para poderlas adaptar a nuestro sistema, para poder proponer ideas, más que ideas, soluciones a los problemas que han sido permanentes en Chile y que lamentablemente ni la derecha, ni Chile Vamos, digamos, ni Chile Vamos ni el oficialismo han sido capaces de dar solución a los mismos problemas. Se enfrentan con los mismos equipos, se enfrentan con las mismas soluciones que ya de alguna manera han fracasado, y en eso el Partido Republicano es súper claro que queremos ir a esta primaria para nosotros, que es la primera vuelta, donde voten los 15 millones de chilenos que puedan conocer nuestro proyecto y ahí pasar a primera vuelta, tal como lo hicimos en la elección pasada, que tampoco fuimos a primaria y pasamos a segunda vuelta. Ruth Hurtado ha estado con nosotros aquí en Voces del Poder junto a Natalia Pergentili. Nos vamos a la pausa. Y volvemos de inmediato. Seguimos hablando de seguridad al regreso del corte. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales. Necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. Queremos volver a encontrarnos. Tenemos mucho más posibilidad de construir un nosotros. La diversidad nunca ha sido mala. Y siempre es bueno el diálogo. Mirarnos a los ojos, ver que los dos somos seres humanos. Pero no sabemos cómo. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Tienes que ganarle a la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ven a ser parte de Pares Impares. CNN siempre. Vivimos tiempos complejos. Atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De regreso en CNN Chile Radio, estamos en el segmento Voces del Poder junto a Natalia Pergentili y Ruth Hurtado. Bueno, el tema de Estadio Seguro, la violencia, obviamente tiene implicancias políticas. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, decidió cerrar este programa definiéndolo como un fracaso. La pregunta es qué se va a hacer ahora. Hay un departamento, un área en el ministerio que es sobre eventos masivos, ¿será suficiente o no? Tiene un montón de implicancias este tema, pero también se abre una arista a partir de un reportaje que publica hoy día CIPER y que firma Mauricio Weibel y que da cuenta del rol que habría tenido Carabineros y el carro lanzagases en la muerte de estos dos adolescentes. Informe reservado a Carabineros. Testigos presenciales indican que hinchas de Colo-Colo fueron atropellados directamente por el carro policial. Es una policía
Carabineros, una de esas testigos y 2 civiles. En primera instancia, el conductor del carro, o uno de la tripulación de este carro, había dicho que al accionar el carro, al moverlo, se movió la reja que aplastó a estos 2 adolescentes de 12 y 18 años, pero estos testigos aseguran en un informe reservado de Carabineros que pasaron directamente sobre estos jóvenes, que en ningún momento intentaron retroceder para no impactarlos. Y otro de los elementos que se revela es que no hay cámaras corporales ni tampoco cámaras del carro para aclarar lo que allí ocurrió. Ustedes que han tenido siempre una defensa súper férrea del actuar de Carabineros en estas instancias, ¿qué te parece esto? A ver, primero señalar que ningún carabinero se levanta en la mañana con ganas de ir a atropellar a alguien, dispararle a alguien. No salen con la intención de matar. La situación que vive Carabineros hoy día en la calle no es fácil. No es fácil cuando te ves en medio de una turba, de repente no tienes cómo reaccionar. A nosotros nos ha tocado, bueno, ustedes saben, yo vengo de la Araucanía, en donde Carabineros muchas veces tenía que salir arrancando para que no los quemaran dentro de los carros, para que no los apalearan. Lo vivimos con los 3 carabineros el año pasado que fueron quemados, ejecutados, que todavía está en investigación eso. Y lamentablemente hoy día el que Carabineros salga a la calle a cumplir sus funciones sin respaldo político, sin respaldo jurídico, sin las herramientas o los equipos de resguardo necesarios, los deja muy vulnerables frente a situaciones como esta. Pero ya en lo este vivimos caso, no sabemos de que no hayan estado bien equipados. A lo que voy es que hoy día Carabineros, para actuar, lo piensa 20 veces antes de tomar una decisión. Yo no estoy justificando lo que pasó porque será la justicia quien aclare los hechos de ese día, pero lo que voy es que hoy día Carabineros, frente a situaciones donde hay mucha violencia, muchas veces no saben cómo actuar. Pero se aprobó la ley Nadine Retamal, que precisamente le da garantías a Carabineros. Sí, pero la verdad es que en la práctica tampoco es tan favorable. Muchas veces Carabineros, hoy día todavía tenemos varios carabineros en juicios por haber cumplido con el mandato de resguardar el orden público para el estallido delictual. Entonces, pero es anterior a la dictación de la ley, son sí, anterior a la ley, pero siguen, digamos, hay muchos que tienen todavía este temor de perder sus trabajos, de perder su vida, de no volver a su casa. Y creo que aquí es súper importante conocer los protocolos, conocer si efectivamente contaban o no con las cámaras, porque recordemos que posterior al tema de huracán, ¿cierto? O Catrillanca, más bien, se cambiaron ciertos protocolos de acción de Carabineros que cuando entraban a ciertos recintos, que cuando iban a eventos masivos como este, tenían que ir con ciertas medidas, y creo que eso también es importante saber y conocer si es que no las tenían, por qué no las tenían, y si las tenían... Qué raro, ¿no? Porque ya es como un estándar que estén con cámaras, si no los funcionarios... Sí, pero el otro día vimos que por el recorte presupuestario incluso tuvieron que dejar de comprarles uniformes, y hay muchos carabineros, me ha tocado conversar con ellos en la macro zona sur sobre todo, que tenían que estarse cambiando los chalecos antibalas, o sea, se pasaban el chaleco caliente unos con otros, los cascos, muchas veces incluso hasta elementos que son tan personales como las botas. Entonces, claro, pero en este caso es todo lo contrario, no es por no actuar, no, es por actuar. Es por actuar, y es bueno saber por qué pasó esto, si se vieron ellos en algún minuto vulnerados, si se vieron que podía estar en peligro su vida, qué los llevó a tomar esta acción, digamos, de avanzar sin fijarse, digamos, que habían personas que podían ser lastimadas y que finalmente murieron, lo que es hoy día muy lamentable, pero creo que el cambio hoy día tiene que ser muy radical en esta medida. El terminar con un programa no es suficiente, y hoy día el Ministerio de Seguridad lamentablemente está haciendo agua en todas las regiones. Si ustedes investigan el tema, disculpa, de estas macrozonas que tienen por la Subsecretaría de Prevención del Delito, hoy día están sin recursos, no tienen instrucciones. Entonces creo que es súper importante que este ministerio, que nació muerto de alguna manera, se ponga las pilas y el ministro Cordero ordene la casa y ordene algo que es tan importante que la seguridad. Natalia, ¿qué te parecen estos antecedentes y qué efecto pueden tener, crees tú? A ver, creo que haber terminado un programa que según la evaluación de la autoridad no sirve es valiente, y lo que estamos a la espera, por cierto, es de ver qué va a sustituir el que se haga cargo de esa problemática. Ahora, creo que el tema del fútbol no se puede desatender desde todas las aristas. Esto no es
una marcha, esto no fue una protesta, esto es un espacio donde hace mucho tiempo sabemos que hay una relación poco virtuosa, por decirlo de alguna manera, entre las dirigencias de los clubes y las barras. No tenemos claro cómo se está implementando la ley Estadio Seguro, cómo se está haciendo efectiva la prohibición de que entre cierta gente al estadio. O sea, creo que aquí ha fallado todo. Han fallado los clubes, han fallado su dirigencia, han fallado los programas públicos y la verdad es que en Chile no sacamos nada con seguir teniendo leyes muy restrictivas. Si a la hora de los que hubo, al estadio puede entrar Pedro, Juan y Diego, incitar a la violencia, etc. Entonces, creo que hay que buscar la manera en que sin desatender el resto de los temas de seguridad y de que los carabineros solo se enfoquen en los estadios y en un espectáculo entre privados que nos puede llenar el corazón porque somos hinchas, pero un espectáculo privado, podamos dar ciertas garantías. Y creo que todos estos pelos a la sopa, sumado a estas declaraciones que se revelan en el reportaje de CIPER, solo nos hacen visualizar cómo se produce la tormenta perfecta. Yo espero que esto se pueda aclarar. No quiero partir desde el prejuicio de que, tal como dice Ruth, y en esto comparto con ella, ningún carabinero yo creo que se levanta diciendo me subo al carro a quien atropello. ¿En qué condiciones se da ese atropello? Si efectivamente hay dolo, que se paguen las culpas, pero que esto no signifique un retroceso en el apoyo que el Estado le tiene que seguir dando a Carabineros. ¿Debieran estar dentro de los estadios? Que es una discusión que hemos tenido como durante por lo menos 10 años o 20. Sí. Es que si es necesario tienen que estar. Yo creo que aquí más allá, primero lo que hay que hacer es preguntarse si tienen que estar estas barras criminales relacionadas con el narco, con la delincuencia en los estadios. Yo creo que esa es la primera pregunta. Claro. Y si Carabineros tiene que estar para resguardar el orden público, la seguridad de las personas, bueno, va a tener que ser. O quizás los anillos exteriores, haciendo los controles de identidad, que hoy día con la base de datos Carabineros me imagino que saltarán algunas alertas. Efectivamente. Tema aparte es cómo hacemos buena inteligencia a propósito de infiltrarse en este tipo de organizaciones, pero quizás en los anillos exteriores poder hacer buenos controles de identidad, de modo que ya adentro, donde esté la seguridad privada, que es la que opera hoy día, ya esté, se habrá hecho, el tamiz. Filtro. Exacto. Ahora, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, dijo que hasta último momento estuvieron, en conversaciones y previendo lo que podía pasar. De todas maneras no ha sido suficiente para la oposición, que pretende presentar una acusación constitucional. ¿Ustedes como republicanos eso lo están liderando? ¿Piensan apoyarlo? No lo estamos liderando, pero efectivamente aquí tienen que haber responsabilidades políticas. O sea, no puede ser que él 2 horas y media antes haya presentado un plan, no puede ser que esto pasó 1 hora y media antes, la muerte de estos 2 hinchas. El partido se empezó a jugar igual. Y el partido se empezó a jugar igual. Pero no exigencia de la Conmebol, entiendo. Sí, así pero parece. ellos como autoridad podrían haber suspendido el partido. O sea, aquí cuando tú tienes que tomar medidas en resguardo de la población, no estaba el metro disponible. Sabías que habían llamados, a hacer estas avalanchas. Entonces, había ya algo que olía a que podía pasar algo que podía ser de riesgo. ¿Y qué pasó? Varios decían, oye, lo veíamos en la tribuna, muerto de la risa, cuando estaba la situación desbordada. Estaba el ministro del Deporte dentro. O sea, yo creo que algo podrían haber hecho entre el ministro y el delegado presidencial que está encargado del tema de la seguridad, pero lamentablemente no hicieron nada y después es mucho más fácil decir o salir lamentando o salir diciendo, bueno, nos equivocamos, ahora sí lo vamos a hacer mejor, pero la verdad es que el delegado presidencial ya partió mal. Todos lo vimos con la polera del perro Matapaco, entonces uno dice, ¿qué afinidad tiene con el tema de la seguridad una persona que de alguna manera incitó a otros a que hicieran desmanes y desorden y se manifestaran en contra de Carabineros y de la autoridad y de la autoridad que había en ese minuto? Entonces, la verdad es que creo que no es la persona idónea para estar en un cargo tan importante, de tanta relevancia, y él debería salir. Natalia. La verdad es que yo conozco mucho al delegado Durán porque fue alcalde de mi comuna, Independencia, muchos años, y hizo una tremenda pega, pero creo que, insisto, no porque hay un problema más holístico no hay culpables. Lo que quiero decir es que desde el estallido la presencia de barristas fue muy importante en los actos de violencia. Entonces,
¿cómo no hay ahí un téngase presente respecto de hacer ese seguimiento a ese tipo de organizaciones? ¿Cómo se están infiltrando en los estadios? ¿Qué están haciendo? Creo que ahí la falla de inteligencia que tanto hemos hablado se hace una vez más presente. Creo que probablemente a lo mejor dentro del estadio no tenían en línea la información de lo que estaba pasando afuera, pero creo que un partido de esa importancia y con todo lo que hemos conocido amerita quizá una cuenta del delegado respecto de los hechos. Natalia Piergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback, y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido a la pausa. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, buen día. 10:07, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.